Mateo 16, 18, en esta mañana. Mateo 16, 18. Cuando lo encuentren, si me hacen el favor de ponerse de pie y vamos a leer solamente este versículo para iniciar esta mañana. ¿Listos? Déjenme saber con un fuerte amén que ya lo encontraron. Bien, vamos a leer todos. Ahí dice la palabra de Dios. Todos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nos vamos a este lugar, imaginemos que Cristo está ahí diciéndole a Pedro, se pone frente, estaba el templo, y cerca del templo estaba un lugar que adoraban a un ídolo, a un dios pagano, un dios falso, que era un demonio. Y él se paró con toda autoridad, el Señor Jesucristo, y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre Cristo, que es él, no Pedro, que es Cristo, roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, que era ahí donde adoraban al enemigo, no prevalecerán contra ella. Padre amado, gracias le damos por su iglesia. Gracias le damos por estas palabras. Gracias porque la ha fundado con poder. Ruego que su Espíritu Santo me use en esta mañana. Yo solo quiero ser de ánimo y de bendición a esta su iglesia que usted ha comprado, porque no es mía, no es de ningún hombre. Su iglesia es suya porque usted la compró. Usted murió, derramó su sangre poderosa para limpiarla, para a usted, mi Dios, para redimirla de todo pecado y de toda maldad, Padre Santo, y de todo el enemigo. Y hay poder en esta palabra, hay poder en la protección que usted nos da sobre nosotros, sobre su rebaño, que somos su iglesia. Háblenos a cada uno de nosotros en esta hora, se lo rogamos, se lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: pueden tomar su lugar. El título le hemos titulado en este día: ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuántos se han preguntado cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuántos se han preguntado cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la real, la iglesia real? Hay cantidad de iglesias en este mundo, en la tierra, en cada país, en cada estado, en cada ciudad. Por todas partes hay iglesias. Yo decía que en Pensacola me encontré con esta persona, nos encontramos, y una de las se escuchaba como queja, ella se estaba quejando porque había muchas iglesias. Aparentemente ella no es creyente, y aparentemente ella dijo: está muy lindo Pensacola, es el estado de la Florida, yo vengo de Nuevo México, pero dice, tengo algo que no, como que no le gustaba. No nos dijo no me gusta, pero dijo algo que he notado aquí, que hay demasiadas iglesias. En cada esquina hay una iglesia. Y yo dije, pues qué bendición que hay una iglesia. Dijo, no, lo que pasa que de donde vengo, Nuevo México, no hay muchas iglesias, y la única que hay es la iglesia católica. Y bueno, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuántos nosotros podríamos identificar cuál es la verdadera iglesia? Mucha gente ahora mismo en la actualidad no entiende que la iglesia no es un edificio. La iglesia, aquí cuando habla la Biblia y sobre esta iglesia, está hablando de algo no físicamente. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea, un grupo. La raíz de este significado de la palabra iglesia no es un edificio, vuelvo a decir, sino son personas. A veces es irónico cuando a uno le pregunta a la gente, le preguntan: ¿a qué iglesia asiste? ¿A qué iglesia se congrega? ¿A qué iglesia va? Y la gente, usualmente ellos se refieren a un edificio. Pero la Biblia dice, Romanos 16:5,
Vea lo que dice Romanos 16:5. Rápidamente, vayan conmigo. Tengo mucho material. Algunos solamente les voy a dar la cita y ustedes la buscan. Y así a ver cuántos de ustedes son buenos para buscar en su Biblia. Cuando lo encuentren me dejan saber con un fuerte amén. Romanos 16:5. Dice así, yo doy un par de segundos más para que lleguemos. 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Antes, queridos hermanos, la iglesia se iniciaba en las casas. Ahí es donde se inició la iglesia. Por eso él dice, el apóstol Pablo le dice: saludad también a la iglesia de su casa. Y ya dice: saludad a Efeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Da una explicación quién y cuál es su iglesia. Y vamos a ver en esta mañana cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Debemos, hermanos, comprender lo importante que esto es para nosotros saber la importancia de la iglesia de Cristo. Ahí le da una importancia, le da un énfasis tan enorme a la iglesia del Señor Jesucristo, porque hay muchas iglesias por todas partes, pero una es la de Él. Una es la de Él. Bueno, ¿y qué demás? ¿Me puedes dar este micrófono? Gracias. Dice la Biblia, hermanos, que la iglesia después de Dios, después de Cristo, la iglesia que Dios instituyó, que es un grupo de creyentes. Pongan atención porque les voy a hacer preguntas después. Este lugar, la iglesia, es el lugar más importante. Es el lugar más importante que la corte. La iglesia de Cristo es más importante que la Casa Blanca, que el edificio de gobierno del palacio. Es la más importante. Es más importante que todo. Con eso le dije, es más importante que la oficina de todos los oficiales, de todos los encargados. La iglesia es lo más importante. Y no estamos hablando de un edificio, como habíamos ya dicho en la introducción. El énfasis que hace aquí Cristo le da a su iglesia, le dice que es la más importante que todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Efesios, y les estoy diciendo porque de aquí estamos arrancando. Efesios, búsquenlo después o anótenlo solamente porque voy a ir, porque tengo mucho material. ¿Listos? Efesios 1, 22 al 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así de que el cuerpo de Cristo somos nosotros. Estamos formados por todos los creyentes en Jesucristo. No en la Virgen, como ayer nos decía una señora, es que la Virgen del Cobre, la Virgen de la Guadalupe, la Virgen de la Virgen de o este santo o ese otro santo. No. Con eso quiere decir, iglesia, que esa no es la iglesia verdadera. Tan solo con esa introducción. Y dice: el cuerpo de Cristo está formado ¿por quién? ¿Por quién? Por los creyentes. Pero estamos hablando de una asamblea. Recordemos, una asamblea, un grupo de creyentes en la institución, creyentes en la denominación, creyentes en Cristo más obras, creyentes en Cristo más Lázaro, Judas. En Cristo. Todos lo tenemos. En Cristo. En Cristo. ¿Hasta cuándo?
hasta la segunda venida. Está en Hechos 2. Vaya a Hechos 2, no vayan ahora, pero anótenlo, los que están tomando nota. Hechos 2 habla acerca de esto. Así es de que número 1, la iglesia universal, cuando se habla de la iglesia universal, habla mucha gente y piensa que la iglesia universal es la más grande, la católica. No es esa. De acuerdo a la Biblia, no es esa la iglesia. La iglesia universal está formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. Esa es la iglesia universal. Que en todo el universo quiere decir que en todo el mundo hay creyentes en Cristo como nosotros. Y que esa es la iglesia universal, no la que ellos dicen, no la que los religiosos dicen. Que la iglesia universal es la católica, no. La iglesia universal es todos los creyentes en Cristo. Primera de Corintios 14 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vemos que cualquiera que ha puesto su fe en Jesucristo es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido al Espíritu Santo como evidencia. Si es de que la iglesia universal de Dios son todos aquellos, dijimos, ¿quiénes? Los que han recibido la salvación, los que han recibido a Jesucristo como su único Salvador. Número 2, la iglesia verdadera es la iglesia local. Ya vimos la universal. La universal son ¿cuáles? Todos los creyentes en este país, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África, en donde sea, en Israel, en todos lugares. Esa es la iglesia universal. Los creyentes en Jesucristo como Salvador, como el único fundamento de la fe. Número 2, la iglesia local es esta, donde tú estás. Ahora, esta es una iglesia local. Esta es una iglesia local. Gálatas 1, del 1 al 2. Gálatas 1, del 1 al 2. Ahí sí les voy a dar un poquito más de tiempo para que vayan, porque todo lo que predicamos aquí es con base bíblica. No es mi opinión, no es mi pensamiento, es la bendita palabra de Dios. Y dice Gálatas 1, del 1 al 2, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y a todos, ¿qué dice? Los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Desde que habla iglesias en Galacia, en esta ciudad, en esta parte del mundo, allá en Galacia, y habla de una o de cuántas. ¿Habla singular o plural? ¿Habla qué? Iglesias. Plural. Quiere decir que había más de una. Había varias iglesias que son de él. Dice aquí, vemos que en esta provincia de Galacia había muchas iglesias. Si es de que una iglesia, sea bautista, sea metodista, sea luterana, sea pentecostal, sea como sea, no por tener un nombre quiere decir que es la verdadera. Tiene que tener a Jesucristo como fundamento. La iglesia es algo de bendición para nosotros. La iglesia, decimos en resumen, y algunos dijeron, ya va a terminar. La iglesia en resumen, ¿qué es? La iglesia en resumen, ¿qué es? Un conjunto de creyentes en Jesucristo, de acuerdo a la Biblia. Y es el cuerpo de Cristo. Amén. Porque Él murió por la iglesia. Juan 3:16, díganlo todos conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la iglesia local es de bendición, porque aquí en la iglesia local Dios la ha preparado para que nosotros los miembros ¿qué se necesita para ser miembro? Recibir a Cristo como Salvador, como único Salvador, y bautizarse bíblicamente por medio de inmersión, no creyendo que el bautismo me limpia de pecados. El bautismo solo es un paso de obediencia, de que yo me identifico, así como este me identifica que soy de alguien, que le pertenezco a alguien. Este es de mi boda, este es de la boda de donde yo me casé. Bueno, le pertenezco a ella. Y es una identidad, una identificación. Yo me identifico. Entonces, la iglesia local nos ayuda para identificarnos en quién hemos creído más bien. Y cuando nos bautizamos estamos diciendo, no me avergüenzo que yo he creído en la muerte y sepultura, pero también cuando salgo de las aguas bautismales, gloria a Dios, a nueva vida, que Él ha resucitado, que tengo un Cristo resucitado. No está en la cruz, no está colgando todavía en la cruz, es un Cristo vivo que bajó de la cruz, que resucitó, que venció, que ha, hermanos, derrotado la muerte con su poder, y que un día también nosotros los que hemos creído nos resucitará. Gloria a Dios. Si es de que la iglesia somos parte de nosotros y estamos aquí, la ha puesto para que nos identifiquemos, para que seamos, si tú no eres miembro de esta iglesia, hazte miembro de esta iglesia, porque es una bendición, hermano. En la membresía no es que te va a llevar a la gloria, sino que la membresía, Dios estás bajo una cubierta, que Dios quiere que todos tengan, que estén en una cubierta, bajo una cubierta, no que seas un creyente solitario por allá, sino que estés debajo de una cubierta, porque es importante. Entonces, Cristo tiene un gran interés en su iglesia, y es una bendición para nosotros. Gloria al Señor, hermanos, que la iglesia de Cristo somos nosotros. Amén. Y mira lo que dice en Primera de Corintios 3:15. Primera de Corintios 3:15. Ya lo sabemos, pero vamos a leerlo por causa de que algunos no lo han memorizado, pero otros sí lo han memorizado. Él dijo, le estaba diciendo, amén, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en ¿dónde? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le estaba diciendo, mira, te doy esta indicación para que tú y todos los creyentes sepas cómo debes apreciar, cómo debes abrazar, cómo debes amar a la iglesia. Y eso nos lo está dando el Señor. Dios nos está diciendo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Primera de Timoteo, 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Ya lo deben de saber ustedes, todos los domingos lo repetimos. Qué bendición. La iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columnas. Entendemos lo que es columna, algo que es una torre fuerte que nadie puede destruir. Nadie puede destruir la fe de una iglesia, la fe de cada creyente, si le hemos depositado en la columna que es Cristo, en la roca que es Cristo. En Él toda nuestra fe está depositada,
y es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que en la iglesia verdadera es aquella que ha recibido a Jesucristo, que solamente cree que Jesucristo es el único fundamento para ir a la gloria, a través de su gracia, a través de su misericordia. Y esa es la verdadera, la que tiene a Jesucristo como cabeza. No solamente es la verdad, no solamente es fundamento, es columna y baluarte de la verdad, pero Jesucristo es la cabeza de esta iglesia. No es el pastor, no son los diáconos, no son los sugieres, no son las hermanas que están encargadas, es Cristo. Es Cristo. Columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué nos reunimos? Ya sabemos quién es la iglesia. Cristo tiene mucho interés en ella. Dice la Biblia en Hechos 2:47 que todos los días se juntaban para alabar a Dios. Y dice que alabando a Dios todos los días, Hechos 2:47, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día Él añade a su iglesia. Cuando nosotros nos encargamos de predicar la verdad, y más que la verdad, Él se encarga de añadir los que van a ser parte, los que son parte del cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando alguien le recibe, le acepta, y entonces Él añade. Está hablando de miembros que necesita, creyentes que necesitan estar aquí en su casa, en su iglesia. Él añade todos los días. Él añade cada domingo. Gloria a Dios por todos los visitantes, qué bendición. Gloria a Dios por los miembros. Gloria a Dios por su iglesia. Qué bendición es la iglesia. ¿Sabe cuando más lo hemos necesitado? Como el hermano, ya sabe, el hermano Gilberto y nosotros lo hemos compartido. Cuando pasábamos por la pandemia, gloria a Dios que la mayoría gloria a Dios que nuestra iglesia no se cerró. No cerramos. Seguimos predicando desde acá. Y fue cuando que comenzó todo lo de las redes sociales y todo esto, por seguridad para ustedes, para la iglesia. Pero no hubo ni un domingo, iglesia, que su servidor, con el hermano Gilberto, el hermano José y el hermano Hanso estuvimos aquí. Cada domingo. ¿Y sabe dónde nos sentíamos más seguros? Acá. Yo no sé cómo los demás ustedes le hicieron o se sintieron al sintonizar lo que estábamos transmitiendo ya, pero no hay un lugar como la iglesia. El gobierno va a querer, y esa fue una prueba para ver cuánta gente se va a someter a la orden del gobierno y quitar la iglesia su función en sí. Y a otros dijeron, bueno, gloria a Dios porque se levantaron muchas iglesias en la casa. No se levantaron. Si se hubieran levantado, le doy la prueba. ¿Cuántas iglesias en esta área de ustedes comenzaron en su casa? ¿Cuántas iglesias? ¿Ve? Entonces, oh, gloria a Dios porque cada casa ahora es una iglesia. Mentira. Porque si no hubieran comenzado una iglesia y ya estuvieran allí predicando a alguien más, el líder de esa casa estuviera predicando y se hubiera conseguido, después Dios le hubiera provisto un lugar. Y entonces aquí en la iglesia local oramos por ustedes y los enviamos, los preparamos y los enviamos para que sí sea una iglesia, otra iglesia local, hija de esta iglesia, como se ha hecho. ¿Sabía, hermanos, que esta iglesia Bautista Westgate tiene muchas hijas aquí en el Roar de Tampa? Tiene muchas hijas, muchas misiones que se han comenzado y en otras partes del mundo. Pero necesitamos hispanos ahora que se levanten, que comiencen. Esa es mi oración. Comiences un lugar,
No vas a comenzarlo aquí a 2 millas, ni a 3 millas, donde hay necesidad. Porque hay mucha necesidad de iglesias. Se están cerrando, se cerraron en la pandemia, pero gloria al Señor que no cerramos aquí. Cada domingo predicábamos, cada miércoles predicábamos y había palabra de Dios. Oh, la iglesia es una bendición. Yo me sentía renovado, yo me sentía con nuevas fuerzas cuando regresaba a mi casa, y después de que mi esposa tenía que pasar el sistema de seguridad de ella con todos los sprays y desinfectándome y todo con cloro y con Lysol y con todo, ya pasaba la primera y entraba y me tenía que desvestir y quitar toda la ropa. Pero hermanos, vale la pena hacer todo eso. Qué bendición es la iglesia. Cristo tiene un gran interés por ella. Pero a veces nosotros la menospreciamos. Cuando no hacemos lo que Dios nos indica. Cuando no nos congregamos con el propósito que Dios nos ha puesto para congregarnos, para alabar en conjunto. Qué bendición, hermanos, es alabar en conjunto. Yo me gozo cuando nos juntamos y alabamos en conjunto. Aquí está la presencia de Dios y dice que Dios manda vida eterna. Cuando lo hacemos, cuando alabamos al Señor. O nos reunimos, a veces algunos nos reunimos por cumplir. Otros no valoramos la iglesia como Cristo la valora. Él ama a su iglesia. Otros no somos leales, no somos fieles, no estamos activos, no participamos en las actividades de la iglesia. En especial, ¿cuál es el primer propósito de una iglesia verdadera? ¿Cuál es el primer propósito? Le hago la pregunta. Evangelizar. Hay veces que nosotros tenemos muchos problemas, batallas en nuestras vidas, espiritualmente y físicamente, por este motivo. ¿Cómo vamos a ganar la batalla en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Sabe cómo? Le voy a dar el secreto que Dios nos dice en su palabra. ¿Cómo? Evangelizando. Hay veces que nosotros tenemos muchos problemas en nuestra vida y muchas pruebas y muchas batallas porque no estamos evangelizando, cumpliendo el propósito número 1, number 1 de Cristo, de la iglesia, que es evangelizar. Dios no nos ha puesto aquí para hacer y existir y solamente vernos bonitos y que este edificio y que esta comunidad y que todo el área de Town and Country sepan que hay una iglesia, que la iglesia bautista existe. No, es para que prediquemos la palabra de Dios como parte. ¿Eres creyente? A veces no predicamos, no solamente, y tenemos tantas batallas en nuestra vida porque no evangelizamos, pero a veces también. ¿Cuántos creen que hay un infierno aquí? Levanten su mano. Lo dice la Biblia. Levanten su mano si crees que hay un infierno. La Biblia lo dice. Cristo lo habló y lo dijo, donde el lloro y el crujir de dientes. Pero a veces no lo creemos, lo decimos, levantamos la mano. Pero si lo creyéramos, fuéramos. Porque alguien está en necesidad. Alguien está muriendo en el día de hoy. Alguien está pasando la eternidad y va a ir a un infierno eterno. Y tú y yo no estamos haciendo lo que la iglesia, el propósito número 1, que deberíamos estar haciendo. Ganamos la batalla espiritual cuando nosotros estamos compartiendo, predicando el evangelio, compartiendo el pan de vida. Si tú tienes, yo les decía ayer a los hermanos que nos reunimos aquí para la oración y el devocional, nosotros tenemos la medicina que este mundo necesita, que es el evangelio de salvación, que es el pan de vida. Es la medicina que todo el mundo necesita para contrarrestar, para combatir el pecado
y la condición que ellos y como nosotros estábamos también. Estamos compartiendo el pan de vida. Estamos diciéndoles que Cristo quiere reinar en su vida. Estamos diciendo, como dice la palabra, Jehová reina, tiembla toda la tierra. Deberíamos estar sumamente agradecidos por la iglesia, con nuestro Dios, por su gran misericordia, por su bondad, por su protección, por la gran salvación que nos ha dado, por su cuidado que nos da día a día, porque Él nos alienta todos los días. Y sobre todo, hermanos, agradecidos porque Él nos escucha. Yo no merezco, tú no mereces ser escuchado por un Dios santo. Sí, pero pasamos por algo, mira, y decimos y creemos y todo esto, pero corremos cuando sí a la casa de Dios, estamos atravesando por un problema, por una necesidad. Queremos que Dios haga un milagro en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Queremos eso? ¿Sí o no? Pero Dios no lo va a hacer. Pastor, no, Él no lo va a hacer. Porque nada más lo buscamos cuando lo necesitamos. Él lo va a hacer cuando tú y yo lo busquemos todos los días. Todos los días. Si corremos, oh Señor, hazme un milagro, ahora necesito un milagro, y pasamos hasta el altar y aquí estamos. Pero no estamos haciendo lo que Él nos dice que hagamos. A saber, hermanos, ¿sabe por qué yo le sirvo más y más al Señor? Por su amor que me demuestra cada día. Porque yo no lo merezco, tú no lo mereces. Somos pecadores, le ofendemos todos los días y yo no lo merezco. Sin embargo, su amor es más grande que eso. Sin embargo, Él me sigue amando, Él me sigue escuchando, Él me sigue perdonando, Él me sigue protegiendo, Él me sigue proveyendo. Y lo que me he dado cuenta, que Él no necesita nada de mí, pero a la misma vez, porque yo no tengo nada bueno en mí. Yo soy malo. Usted, por favor, hermano, sí soy malo. Soy pecador, salvo por la gracia de Dios. Y a pesar de eso, yo no tengo cómo agradecerle. Sí, te digo un secreto, sí tenemos cómo agradecerle. ¿Cómo? Esta vida preciosa que Dios nos ha dado, esta vida tan preciosa, la vida es preciosa que nos ha dado, porque solamente es una vez y se termina. Y esta vida preciosa que Dios nos ha dado, la desperdiciamos, no se la damos. Si tenemos algo que darle, tenemos nuestra vida que Él nos ha dado para rendírsela a Él todos los días. Rendirse la primera vez para recibirle como Salvador, y aquí estoy, y todos los días rendirnos. Señor, aquí estoy. Yo sé que he pecado, yo sé que no merezco, no merezco que tú me escuches, que me obres, que me proveas, que me protejas, que hables, que tus ángeles acampen alrededor de mí, que de mi familia, y que me escuches. Pero aquí estoy. Esta vida te la entrego todos los días en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, 1 y 2. Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? Déjeme preguntarle. ¿Estoy agradándome a mí, al mundo? ¿Cómo estoy viviendo esta vida preciosa que me ha dado? Pregúntese. ¿Pobremente o ricamente? Hablando espiritualmente. ¿Hay gozo en mí? ¿Tengo gozo? Si no tenemos gozo es porque no quieres tenerlo. Porque Él nos ofrece. Porque no estoy en su palabra. Arreglemos cuentas con Dios. Hubo un gran avivamiento en una ciudad acá en el norte,
donde un predicador que predicaba todos los días en las calles, Dios le puso en su corazón escribir en unas tarjetas todos los días: arregla cuentas con Dios. Y las tiraba en el piso con un marcador rojo. Y la gente se la encontraba en el piso y la buscaba y decía: arregla cuentas con Dios. Y vino una convicción tan enorme con todos aquellos que encontraron esta tarjetita y buscaban en las calles. En las calles se ponían de rodillas y venía esa convicción tan grande del Espíritu Santo de Dios obrándole con una escritura ahí. No recuerdo cuál era la escritura que él puso también, y la leían, y eso traía convicción a los corazones de ellos, que no esperaban llegar a la casa y arreglaban cuentas con Dios. Y decían: Dios me está hablando, Dios me está hablando. Qué bendición que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Había un hombre que vino a la iglesia y estaba cansado, había llegado cansado, había tenido una semana bien difícil, toda la semana. Llegó cansado a la iglesia y dijo: otra vez voy a ir, ya sé el programa, porque los que venimos fielmente sabemos el programa ya. Voy a hacer otra vez, van a cantar, el coro va a cantar, todos van a cantar, y estaba ahí diciendo: ya sé lo que va a pasar. Y estaba bien cansado, había pasado por una semana bien difícil. Cansado. En vez de cansarse en la obra del Señor, estaba cansado de la obra del Señor. ¿Sí? Entendimos. Debemos estar cansados de trabajar en la obra. Yo me canso. Yo no soy robot. Tú te cansas. Pero él estaba cansado. Pero gloria al Señor, vino y dijo, separó un hermano como el hermano Dimas que canta, y cantó un himno. Un himno no tan famoso, y cantó este himno que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y eso lo animó a él. Oh, los himnos, hermanos, te animan. Eso le animó a él, que él se cobró ánimo y lo preparó para la prédica, y cuando estaba la prédica el cansancio se le fue. Así venimos algunos. Hay veces no llegamos y no valoramos la casa del Señor por dificultades que pasamos en nuestra vida, y la enfermedad, y el enemigo te está ahí sobando y diciendo: hoy no vayas, mira, tienes esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y ahí nos quedamos: mira qué cansado saliste del trabajo. Y le creemos. Y nos perdemos la bendición. Y este hombre se fue animado, escuchó la palabra y fue más ánimo todavía. Y después, durante las situaciones que estaba pasando ahí en su casa, no se le arreglaron así en el mismo día, pero Dios le dio la fuerza a través de la palabra, a través de la prédica. Y se recordaba de este himno y decía: voy a seguir adelante, voy a seguir adelante, voy a continuar, porque Cristo me ama, porque Él me da ánimo, me da aliento todos los días. Ha prometido estar conmigo todos los días, y Él está conmigo, no importando la circunstancia, la situación que yo esté atravesando. Y así pasó una semana, pasó 2 semanas, seguía viniendo a la iglesia, seguía alimentándose, seguía alentándose, y Dios seguía obrando en sus dificultades. Porque decidió seguir, no volver atrás, seguir a Cristo, seguirlo de corazón. Oh, iglesia, Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas si nosotros arreglamos cuentas con Él. Si nosotros nos apartamos del pecado que el Espíritu Santo nos ha traído convicción. Por eso no hay gozo, para hasta que tú te apartes de ese pecado que se está apartando. Él y Él nos lo dice, mira, claramente lo pone ahí. Esto es lo que está atravesando. Hasta que no arregles esto, no voy a bendecirte tu vida con gozo. Por eso no tienes gozo en tu vida, hasta que no arregles cuentas conmigo. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado, y nosotros nos ha hablado el corazón, lo que estamos, sea cualquier pecado que estamos haciendo, y Dios tiene misericordia con nosotros? Pero como todo, hay un límite.
hay un límite para Dios también. Cuando el límite de Dios dice hasta aquí, Él decide llevarnos, si eres salvo, a su gloria. ¿Y tú no crees que Dios intentó, dice en la palabra de Dios, darnos en el Salmo 90? Perdóname, Señor, si no me recuerdo, la mente no me ayuda para todo eso. Que Él prometió darnos 70 años de vida. 70 años lo prometió, esa es la promesa. 80 los más robustos y 90 ya Él se ha pasado. Nos pasamos de vivos, como decía el hermano Manuel. Pero tú y yo vamos a cortar esos años, escucha, por la decisión que nosotros tomemos. No vas a llegar a 50. Gloria al Señor que yo ya estoy llegando. No vas a llegar a 60. No vas a llegar a la promesa que Dios te dio 70. Por testarudo, por cabezón, por cabezona. Te lo predico con mucho amor. Porque Dios puede hacer muchas cosas en tu vida y con otros. Pero tú mismo te estás cortando y robando la bendición. Y Dios se aparta de uno. Por eso no tienes gozo. El Espíritu Santo está apagado. No hay gozo en ti. Está ahí, no se aleja, pero está ahí, pero está apagado. Ay, no me ha llevado el Señor todavía, voy a seguir en lo mismo. Hay que tener cuidado porque Él toca lo que más queremos, que son nuestros hijos. Hoy yo tiemblo, hermano, al decir esto, al pensar en esto. ¿Qué es lo que más quieres? Eso es lo que Dios va a tocar para tomar tu atención. ¿Qué estás esperando? Estamos esperando eso. El juicio de Dios viene y comienza en la casa. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? No, eso pasaba en el Antiguo Testamento. Tengo noticias para ustedes. En el Nuevo Testamento, en Hechos 5, del 1 al 4, habla de esta pareja por mentir al hombre de Dios, por mentirle y sustraer el precio de la herencia. Anótenlo, búsquenlo allá en su casa. Por cubrir su pecado y no apartarse, entrando al templo, le dijeron: ¿esto es lo que prometiste, Ananías? Sí. Le dio oportunidad el siervo de Dios. Dios le está dando: ¿esto prometiste, Zafira? Y se habían puesto de acuerdo el esposo y la esposa. Sí. Cayeron muertos. Y toda la iglesia. Yo creo que en cada iglesia necesita pasar eso. Para que aprendamos. Oh, hermanos, predicar el santo evangelio de gracia y poder, ir por todo el mundo y hacer discípulos bautizándoles, Dios va a obrar. Amén. Estamos ayunando, estamos participando, estamos siendo partícipes con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿A dónde iba todo esto? Es que la iglesia es santa. Y cualquiera que se burle, mira, se estaban burlando, esta pareja se quería burlar de Dios, pero no hay nadie que se burle de Dios. Dios no puede ser burlado. Cuando nosotros seguimos en nuestro pecado, estamos diciendo: nos estamos burlando, pisoteando la sangre de Cristo. Y dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oh, hermanos, yo que tú hacía algo para arreglar cuentas con Dios en esta mañana. Atiende, mira, atiende a la voz de Dios. Es Dios, no soy yo, es Dios. Y te lo digo con mucho amor y con el corazón en la mano. Tu vida debería ser más gozosa, más fructífera, pero no estás haciendo nada. No estamos tomando el lugar tan especial que Dios nos ha comprado con su sangre para estar aquí en su casa. Antes hacían más que ahora.
tenías algo, le pedías algo a Dios y Dios te tenía ahí aguantado y Dios te tenía aguantado, y mientras estabas aguantado, aguantada ahí, que te tenía en espera, servías a Dios y lo servías y estabas en cada culto, en cada oración, en todo. ¿Sabía cuál es el culto más importante, iglesia? Les voy a decir cuál es. No es el domingo ahora por la mañana. El culto más importante es cada uno, y en especial el de oración. Estamos instruyendo a nuestros hijos, estamos haciendo nuestra tarea, estamos ayunando como iglesia, estamos practicando la unidad. ¿Qué Dios quiere, hermanos? Que arregle cuentas con Él y que practique la parte que me corresponde a mí. ¿De qué? De alabar al Señor, de ser de ánimo a los demás, de no ser algo que está estorbando en mi vida, porque Dios quiere bendecir mi vida. Dios ya nos ha bendecido en gran manera. Pararse firme. Ahí nos tenemos que parar firmes y Dios nos respalda. Escuché de una hermana de acá de nuestra iglesia, no está aquí en esta mañana, pero que enviaba a sus hijitos a la escuela pública. Y en la escuela pública le llamaron, el director un día, el principal le llamó y dijo: mi hijo está en problemas. Usted sabe, cuando recibe la llamada del principal, ¿qué haría este muchacho? Porque, hermanos, no son santos sus hijos. A nuestra vista, a nuestros ojos, nos dan una cara, pero cuando tú no estás, son otros. Ay, no, pastor, mi hijo es un ángel. Hicieron algo y por eso lo llamaron. Atención. Esta hermana estaba preocupada, dijo: ¿qué me van a decir? Lo que le van a decir se va a sorprender. Está aquí en problemas su hijo porque decidió vestirse con un polo shirt, un pullover, una camisa. Ya no sé ni en cuántos idiomas voy a decirlo para que entiendan. Una camisa que dice God loves you, o Dios te ama. Y la mamá dijo: ay, gracias a Dios que no fue por otra cosa, pero ya que se le pasó el susto, dijo: ¿cómo en el mundo ustedes me están llamando porque mi hijo tiene una camisa donde dice Dios te ama? Es un mensaje. No, es que nuestras pólizas de la escuela no permiten que se hable de Dios aquí, pero sí permiten que engañen y que endoctrinen a nuestros hijos con cantidad de basura del enemigo, del mismo sexo, de todo lo demás. Pero tenemos que pararnos firmes. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que hagamos nuestra tarea, que instruyamos a nuestros hijos, que no pierdan su identidad. Para concluir, vamos a ponernos de pie. Conclusión: ¿cómo podemos agradecer, valorar la casa de Dios? Como dice el Salmo 122. ¿Qué dice, iglesia? Díganlo conmigo. ¿Qué dice el Salmo 122? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Dios iremos. Venga al altar. Mientras todos en espíritu de oración. Tiene que arreglar cuentas con Dios, no sé, ya de una por todas. Hacerle fiel al Señor, agradecerle, a valorarle por lo que Él hace en nuestras vidas. No se quede en su lugar. Es muy importante. ¿Qué tan importante es Dios para usted? La casa de Dios. Mire, ¿sabe cómo valoro? ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Sabe cómo yo demuestro que amo a Dios? Muy simple, muy sencillo. Es mostrarle cuánto yo amo a mi iglesia. Porque la iglesia es de Cristo. ¿Cuántos aquí antes servían al Señor y ahora no sirves? Dios te cumplió, Dios te contestó esa oración, sea de una esposa o un esposo que no tenías, y ahora ya no sirves como antes. Él merece nuestro sincero agradecimiento